quédate en este video, porque en este video te voy a hablar acerca del tercer tip que te va a ayudar a bajar los niveles de pánico y de ansiedad. Sí, señor. Recuerden que en mis redes sociales he venido hablando de este tipo de trastorno mental, como lo es la ansiedad, el pánico o la depresión, que son ataques mentales que pues logran muchas veces y en ocasiones destruir a la persona hasta llevarla inclusive hasta la muerte. Y eso es lo que yo no quiero en este canal o en este perfil de mi red social. Lo que quiero es ayudarte, dándote tips que te pueden ayudar a bajar esos niveles de pánico o de ansiedad que tú puedas estar viviendo. Entonces, el tercer tip que te traigo en este día es nada más y nada menos hablar. Sí, señor, cuando estamos pasando por esos momentos, muchas veces nos queremos aislar, queremos encerrarnos en nuestro cuarto, no queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos diga nada. Nos sentimos en ese momento pero tan irritados que no queremos ni siquiera escuchar que alguien hable. Entonces, el hablar, que es el tercer tip que yo te traigo en este momento, cosa que es un poco difícil hacer en ese momento, pero no imposible, porque si tú le propones a tu mente que lo puedes lograr, que lo puedes hacer, lo vas a hacer, porque la mente es un campo de batalla, pero hay que saberla dominar, ¿ok? Entonces, con el favor de Dios y con la ayuda de Dios, por supuesto. Entonces, cuando tú hablas con las personas correctas, ¿ok? Hay muchas personas con las que tú puedes hablar con amigos, y cuando hablo de personas correctas es porque muchas veces en este caminar nos conseguimos con personas que nos dicen, pero ¿por qué estás así? Levántate, tú puedes, anímate, vamos que sí puedes, pero ya no estés así, pero ya, cálmate, tranquilízate. Entonces estas son palabras que logran irritar más a la persona que está pasando por ese momento, porque el cálmate no es una palabra que en ese momento la persona que está viviendo eso la pueda aceptar, porque es un momento de desespero, es un momento de angustia, es algo que la persona no logra dominar por sí sola, ¿ok? No es como pasar por un momento de dolor o por alguna dificultad que lloramos, nos desahogamos y ya se nos pasa. El momento de pánico o de ansiedad es algo que va más allá, que domina a la persona y que muchas veces nosotros no logramos, ¿ok?, cómo poder sobrellevar esta situación, porque nos logra ganar en muchas ocasiones. Entonces, cuando nosotros decidimos hablar con las personas correctas, esto nos va a ayudar. Puedes hablar con algún amigo que a lo mejor sin decirte nada, solamente dándote un abrazo, te puede ayudar, te puede alentar, ¿ok? Pero no nos quedemos callados. Puedes hablar quizás con algún terapeuta, con algún psicólogo. También hay grupos de apoyos en los que usted puede acudir y usted puede hablar acerca de esa situación que estás viviendo, pero no te quedes callado, porque el quedarte callado lo que haces es que te termines de tragar todas las emociones, que no las desahogues, y esto logra irritarte más y logra que esta situación que estás viviendo se ponga un poco más tensa. Entonces, hablar con otras personas te va a ayudar a que exista una descarga emocional, porque tú vas a compartir con otras personas lo que tú estás viviendo y se va a liberar en ti esa tensión emocional que tú traes acumulada. Recordemos que cuando nosotros caemos en un tipo de estos ataques, ya sea pánico, depresión, ansiedad, es porque tenemos mucho estrés acumulado, quizás por alguna preocupación, quizás por alguna enfermedad, quizás por la muerte de algún familiar, o muchas personas porque económicamente están mal, no tienen ni qué comer ni cómo vivir el día a día, y esto logra llevar a la persona a una depresión, ¿ok? Entonces, o a un ataque de pánico o de ansiedad. Entonces, cuando tú logras hablar con otras personas, esto te va a ayudar a desahogarte, aunque suene un poco difícil hacerlo en ese momento, pero si estás pasando por este proceso de algún ataque mental de los que he mencionado, por favor, busca a alguien con quien hablar, o busca a alguien que solamente con que te dé un abrazo ya tú sientas que esa carga emocional que llevas la estás desahogando. Cuando tú hablas con otras personas, vas a tener una perspectiva objetiva, porque otros te van a ofrecer una visión de algo que tú en ese momento no estás viendo, porque cuando estamos pasando por ese tipo de ataques es como que nuestra visión se cerrara, nuestros oídos también se cierran, no logramos oír, no logramos ver, o sea, en ese momento nos encerramos solamente en lo que estamos viviendo y en querer salir de allí. Entonces el desespero por querer salir de esa situación es lo que nos lleva a caer más
y más. Entonces, cuando nosotros hablamos con otras personas, esta persona te va a brindar una perspectiva de lo que tú puedas estar viviendo de otra forma, y esto te va a ayudar en gran manera. Créanme que sí. Cuando nosotros decidimos hablar, vamos a sentir un apoyo emocional, que es saber que alguien te está escuchando, que alguien te está dando consuelo, porque si nos encerramos en nuestra habitación, ¿quién nos va a consolar? Solamente Dios en ese momento, ¿ok? Y en todos los momentos de nuestra vida, solo Dios es quien nos puede consolar, solo Dios es quien nos puede abrazar. Pero humanamente, cuando usted se desahoga a hablar con alguien, esto va a traer consuelo a tu vida. Tú vas a sentir que alguien te está oyendo, que alguien te está extendiendo, y tú te vas a ir desahogando poco a poco. Cuando tú logras entender que debes hablar la situación que estás viviendo con otras personas, no quedarte callado o callada, esto te va a ayudar a reducir el aislamiento, porque mencioné en un principio que cuando estamos viviendo esta situación queremos estar encerrados y que nadie nos hable, queremos llorar, llorar, llorar hasta desahogarnos, hasta que pasemos este momento de lo que se vive, pues. Entonces, cuando tú te acercas a alguien, tú vas a reducir ese aislamiento. En vez de estar encerrado, vas a querer hablar con alguien que te pueda entender y que te pueda escuchar. Y a su vez, tú vas a recibir un buen consejo y alguien que ore por ti se haría necesario justo en esos momentos. ¿Por qué? Porque la oración va a poder más que muchas cosas. La oración va a poder más que muchos de estos consejos que por ahora yo te estoy dando, más que el consejo 1, más que el consejo 2, 3, 4, 5, todos los consejos que vengan. La oración va a ser más que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque va a ser el poder de Dios que se va a derramar sobre tu vida, sobre todo cuando tú guardas fe en Dios. Dios va a actuar, Dios te va a ayudar, Dios te va a liberar. Así que si tú estás pasando por esta situación, óyeme bien, te habla alguien que ya lo vivió. Si tú estás pasando por esta situación y conoces a una persona que tenga temor de Dios verdaderamente, una persona que ore, una persona que su vida sea orar, acude a esta persona y pídele ayuda, porque esta oración te va a ayudar. Créanme que sí, la oración ayuda mucho a que tú puedas salir de la situación que estás viviendo. Cuando tú logras hablar con otras personas, tú vas a entrar en esa empatía. Empatía es cuando esas personas se ponen en tu posición y logran entender lo que tú estás pasando, y al tú ver esto te va a ayudar a liberar todo el estrés que tienes acumulado, y esta situación va a bajar esos niveles de intensidad que tú estás viviendo. Así como también te vas a distraer, vas a lograr distraerte mientras hablas, porque la mente hay que tratar de mantenerla distraída para que no caigamos una y otra vez en esta situación de lo que se vive. Entonces tú vas a tener, cuando logras hablar con otras personas, cuando te logras desenvolver lo que estás viviendo con otras personas, tú vas a tener un alivio a la presión, porque cuando estamos viviendo esto es como una presión que viene a nuestras vidas, pero tú la vas a liberar cuando logras hablar con otras personas. Y algo que de verdad no puedo dejar por fuera es: habla con Dios. Puedes hablar con otras personas, pero también puedes hablar con Dios. Dios sí existe, Dios es real. ¿Y quién mejor te puede escuchar que Dios? Porque cuando Él oye esa oración, cuando Él escucha esa súplica, Él te va a sacar inmediatamente de esa situación que estás viviendo. Les habla a unas personas que acudió a muchas cosas para lograr salir de esa situación, pero el único que la pudo ayudar fue Dios, y esa soy yo. Me aferré a Dios, le pedí constantemente, tuve fe en que Él lo podía hacer, y así lo hizo. Hasta el sol de hoy estoy agradecida con Dios, porque solo Él tuvo el poder de liberarme. Eso es un testimonio de vida. Solo Él tuvo el poder de liberarme de esta circunstancia. Así que hoy acércate a Dios, arrodíllate delante de Dios y pídele que te ayude a salir de esa situación, porque sabes que el enemigo quiere cegar tu vista, haciéndote creer que la muerte es la solución a esos ataques que tú estás viviendo, y la muerte no es la voluntad de Dios. Cuando una persona muere o atenta contra su vida, no puede ir a un lugar de descanso, sino que va a un lugar de tormento. Así que
tú sí puedes lograrlo y tú sí vas a salir de esa situación agarrado de la mano de Dios. Y sobre todo recuerda este tip: habla con las personas adecuadas, habla con Dios, y segura estoy de que estos niveles de pánico y de ansiedad van a cesar en tu vida. Te pido por favor que compartas este video. Si conoces a alguna persona que está pasando por esta situación, comparte el video. Ya tú fuiste bendecido escuchando estas palabras. Ahora bendice a alguien más que pueda oír lo que estoy yo hablando en este video, para que estas personas también puedan ser libres de lo que están viviendo.